Bueno, pues yo soy Elia Mariño, soy una de las alumnas del máster de Sexología Sanitaria y bueno, he decidido traer este tema a la tertulia, pues porque primero porque soy una consumidora incansable de música, no precisamente de este género, pero sí que me llama mucho la atención pues, su presencia actual en todas partes, ¿no? Y su crecimiento exponencial en los últimos años de este género de música urbana. Entonces, lejos de querer demonizar el género ni nada así, me gustaría hablar del tema pues, para generar algo de reflexión sobre qué posible influencia puede tener pues, en la adolescencia o incluso en la infancia, que hoy en día pues, las hijas de mis vecinas están bailando y perreando reggaetón en el patio, ¿no? Entonces, pues me parece algo interesante. Para esto vamos a seguir este índice, hablaré un poquito de la historia del género, a qué público va dirigido principalmente y luego pues un poco de análisis del poder que tiene el lenguaje y el poder que tiene la música en esta influencia social, ¿no? Y luego hablaremos un poco también de la evolución y la posible revolución del reggaetón. Me llama la atención que si buscamos la palabra reggaetón en el diccionario, pues no deja de ser una descripción de que es una música de origen caribeño, de influencia afroamericana, con un estilo recitativo, un ritmo sincopado que se produce electrónicamente, pero ahí nadie habla pues ni del tipo de lenguaje sexista que utiliza o del lenguaje explícito sexual o incluso de los roles de género que se pueden hablar durante las canciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo iremos desarrollando. La historia de este género, pues que si alguien no lo sabía, pues es un género que comparte el ritmo del dembow con el reggae jamaicano, que es un ritmo que se produce con el cajón y que da lugar incita al baile. Y el reggae jamaicano, pues nació en los años 30 como una expresión de la cultura rastafari y en los años 70 los discursos de las canciones reggae eran discursos nacionalistas negros. Pero parece que hasta los años 80 no nace lo que es el reggaetón, sobre todo la mayoría de la gente lo sitúa en Puerto Rico, aunque tiene muchas influencias de Panamá y de República Dominicana, y lo que hacen es que empiezan a cantarse letras en español y como sabéis que Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos, pues tiene mucha influencia americana y se empieza a hacer como este lenguaje de Spanglish. Y a partir de ahí pues empiezan a haber como varias olas de estilo de reggaetón. La primera ola, que es el estilo boricua, porque los indios taínos llamaban a la isla de Puerto Rico, le llamaban Boriquen, pues es como donde estaría incluido, pues seguro que suenan Daddy Yankee, Don Omar, Looney Tunes. Bueno, la segunda ola, que ya tiene más influencia de otros géneros latinoamericanos, como el vallenato de Colombia, pues que ahí estaría Nicky Jam o Maluma. Y las nuevas olas que ya están más influenciadas por el hip hop y el rap y se convierten un poco más en lo que hoy denominamos trap, pues que ya serían pues el Rauw Alejandro, Becky G, Bad Bunny, Ozuna, ¿vale? Y luego a partir de los 2000 es cuando la industria musical da el gran salto del reggaetón y hace bueno, pues que cruce el charco, que nos llega a Europa y se empieza a convertir en un género mainstream, lo que llamamos dentro del electrolatino. Y principalmente las reglas que tienen que tener estas canciones, pues son eso, ese ritmo de dembow, son letras que están cantadas o que son medio rap y con una base de electrónica, que de hecho suele haber un cantante que presenta al principio de las canciones al DJ, ¿no? El Looney Tunes y Noriega, pues el Noriega es el DJ. Luego tienen el baile característico, que es el perreo, que se llama así porque imita los coitos de los animales y las letras que son en español o Spanglish, una estética muy similar, o sea, muy concreta, pues con muchas joyas, con ropa holgada, gafas de sol, bueno, y está dentro de lo que llamamos ahora la música urbana o latina, ¿no? Y luego, pues estos valores, que es un poco lo que me gustaría ir tratando. El público al que va dirigido principalmente, o el que más lo escucha más bien, es la adolescencia, ¿no? Y como dice Molero, pues el contenido de un mensaje se va a adaptar siempre a cada uno de los destinatarios y es el grado de preparación o la cultura del receptor lo que va a determinar hasta qué punto el mensaje es persuasivo o no. Y me parece, pues eso, que este grupo de personas, estos adolescentes, pues están en una época de aprendizaje en los que la ruptura con los mandatos de los mayores, ¿no? De los adultos y la socialización con sus iguales, pues es la norma, y las que empiezan a cuestionarse los valores aprendidos y buscan su propia identidad. Con lo cual, bueno, pues creo que es un género, o sea, un colectivo vulnerable y muy accesible para ese tipo de música, ¿no?
Y si pensamos en cuál es la presencia real de este género, pues que sepáis que en Spotify del 2014 al 2017 creció un 119%. Y en YouTube, pues 5 de los 10 vídeos más vistos en el 2019 eran reggaetón. Y esta captura de pantalla es buscando hoy en día, abriendo Spotify, ver los artistas populares y los álbumes populares, pues como podéis ver, son todos de género reggaetón, ¿no? Si os fijáis, esto que decía de la estética característica, ¿no? Son todo hombres y con una estética muy similar. Eh, y bueno, para hablar un poco de estos valores que decíamos, pues me llama la atención en este artículo que os traigo, que es el que más me gustó de los que revisé, pues que es una encuesta que se hizo a 1.000 personas, a 1.000 personas entre 15 y 25 años, en donde estaban los dos géneros representados, había tanto, bueno, los dos géneros binarios, había chicas y chicos, y todos ellos hablaban de que identificaban claramente ejemplos visibles de violencia, pero no siempre identifican el abuso en sus propias relaciones afectivas, ¿no? El 74% de las mujeres versus un 50% de los hombres consideraban que la violencia de género era un problema muy grave, que había aumentado en los últimos años, y aún así un 30% de los hombres en España y un 20% de las mujeres niegan o limitan la importancia de la violencia de género, ¿no? Entonces, me parece importante pensar que si identifican estos ejemplos visibles, pues me imagino que se referirán pues, a agresiones físicas directas, pero la violencia de género, como sabemos, es un iceberg en donde la base es mucho más amplia, y creo que también identificar lenguajes o discursos, igual que tenemos que luchar contra discursos de odio, pues hay lenguajes o discursos que pueden potenciar estas diferencias de género, esta violencia de género, y que deben de saber identificarlo. Y para eso me gustaría hablar un poco de lo que es este concepto, que es la violencia simbólica, que me voy a tener un poco porque creo que es la base de todo lo que yo quería investigar un poco del reggaetón, ¿no? La violencia simbólica, os lo voy a definir, se refiere a aquella situación amortiguada de condiciones socialmente aceptables e imperceptibles para las víctimas, y que es ejercida por medio de elementos de comunicación y de lenguaje. Es decir, que es aquella forma de violencia que se ejerce sobre un agente social con su consentimiento. Entonces, es una violencia que se ejerce por todos los géneros y que se asume por todos los géneros, en los que hay una transmisión de poder, que en este caso es el género masculino, en nuestra sociedad patriarcal y occidental, y en la que se genera un código de relaciones entre los géneros, ¿no? Y el objetivo de este poder, al final, es normalizar una conducta, que es la violencia, llevando al sujeto a no discutir las costumbres y las normas. Es decir, que las propias mujeres, o sea, se fija como una superioridad masculina, y las propias mujeres son incapaces de identificar formas de violencia en las letras, porque al final lo que está haciendo es que enfatizan lo que ellas viven y aprenden diariamente. Entonces, la violencia simbólica legitima el uso de significados de palabras y frases que se utilizan en las letras del reggaetón. Entonces, se incorpora a lo cotidiano, ¿no? Entonces, yo me pregunto que a lo mejor lo que puede ser es que no le estemos prestando suficiente atención a lo que estamos cantando y a las letras, y que lo obviamos porque está totalmente normalizado, ¿no? Entonces, ¿qué poder realmente tiene el lenguaje? Pues el lenguaje y la palabra en realidad tienen mucho poder, impregnan nuestra sociedad y nuestra cultura. Y la lengua no solo es un conjunto de símbolos, sino que es una manera de sentir y de transmitir la realidad. Y además, los géneros musicales, cada género posee una estrategia discursiva para llegar a su público. Pues igual que el punk de los años 80 en Gran Bretaña tenía un poder y identificabas ciertas ideologías unidas al punk, lo mismo pasa con el reggaetón, ¿no? Entonces, el reggaetón también es una forma de transmisión de estas ideologías que comparten los que la cantan o los que se identifican con ella, y bueno, se difunden y se refuerzan ciertos valores sociales, ¿no? Entonces, todo esto, como lo decíamos antes, ¿no? Va a depender de la interpretación de los oyentes y qué panorama cultural tenemos hoy en día. Pues bueno, hay una cultura del consumo. Al final, en España hay un 35% de personas que no leen nunca o casi nunca. Y en cambio hay un consumo pues, más que evidente de pantallas móviles, de videojuegos, de series, de otros agentes socializadores, incluso las redes sociales, que se marcan, o sea, que se convierten en el nuevo marco de referencia educativo.
Y estas redes sociales, en un 76%, su contenido o su uso es para escuchar música. Y esta música, pues sabemos que en España hay casi 20 horas de la semana los jóvenes la dedican a escuchar música. Y el género más escuchado es la música urbana, que es el reggaetón y el trap. Y todo esto dentro de un sistema capitalista en el que la industria musical lo que ha hecho es apostar por una constante creación de canciones, ¿no? Con un éxito muy corto, un éxito efímero, en donde el discurso cultural de lo que son las letras no son realmente importantes. Lo que quiere el capitalismo es un beneficio económico y eso facilita que haya una falta de atención realmente a lo que también se está escuchando, ¿no? Por otra parte, lo que decíamos del poder que tiene la música. Bueno, la música yo creo que estaremos todos de acuerdo en que es un eje transversal cultural que históricamente pues, atraviesa a todas las culturas y que bueno, que es tanto su representación, por ejemplo, con los videoclips, van a confluir varios elementos que los jóvenes pueden sentir como identitarios, ¿no? Y esta música en concreto pues tiene un ritmo muy repetitivo que se queda como, en palabras de los adolescentes, se queda como adherida al córtex, que además utiliza un lenguaje muy sencillo, que tiene rimas, que es un lenguaje de la calle, sin adornos. Las letras son bastante groseras en algunos casos, ¿no? Y los temas principales son mujeres, sexo, violencia o identidad masculina, en donde además hacen alusiones sexuales explícitas y tienen estribillos como muy pegajosos. Además tenemos un baile que es el perreo, que pues, es un baile que se sirve para desahogarse, súper divertido, relajante, y además pues, este mensaje de identidad masculina que tienen muchas de las letras, con mensajes muy ególatras, donde se induce al goce sin consecuencias en los masculinos, ¿no? Y se critica el goce sin consecuencias de las mujeres, por ejemplo, y en donde hay un sexismo, una cosificación eh, pues muy clara de lo que es el género femenino, ¿no? De hecho, en lo que es en el lenguaje, pues si podéis, es curioso que realmente hay letras que a veces no se entienden muy bien lo que dicen, y es que tienen un diccionario para el reggaetón, ¿no? O sea, hay palabras que solamente se escuchan en el reggaetón, ¿no? Pues bellaca, que es una persona que siempre quiere tener sexo, el bicho es el pene, frontear, pues es enfrentarse a alguien, pichar es pasar de alguien, hanguear, que viene del inglés de hang out, es pues ir a pasarlo bien, el bling bling hace alusión pues a esto que os decía de las joyas que llevan, al ruidito que hacen cuando se chocan las joyas entre sí, pues es el bling bling, o bichota, que viene de big shot, es como sentirte pues, la jefa, ¿no? Como un capo de droga. Bueno, tienen como palabras muy concretas que utilizan entre los cantantes de reggaetón y que se pueden identificar, ¿no? Entonces, en esta encuesta que os decía, pues si hacemos un análisis explicándolo, o sea, preguntándole a los jóvenes, esto fue entre el 2020 y 2021, o sea, es muy reciente, pues un 91% de los jóvenes afirmaban que escuchaban este género de manera habitual, el 89% consideraban que potenciaba valores machistas y hacen apología de consumo de drogas y de violencia, el 87% además que lo que le atrae son las rimas porque son muy fáciles y el ritmo del dembow, ¿no? Que es eso, repetitivo y pegadizo. Y un 72% creía que los mensajes son apolíticos, machistas, consumistas y violentos. Entonces, esto me llevaba a también ver una paradoja, porque en este mismo artículo le preguntaban a los jóvenes qué temas trataban las canciones que escuchaban y ellos identificaban todo esto con temas de amor y relaciones personales, tristeza y melancolía y diversión. O sea, que están uniendo ese tipo de mensajes, que están normalizando ese tipo de mensajes violentos, machistas, con hablar de temas de relaciones afectivas, ¿no? Con lo cual me parece algo en lo que merece la pena pararse, ¿no? Y algunos ejemplos pues, de esto que estamos hablando, pues podemos ver temas, letras directamente agresivas, pues que te den con maldad, que te den sin perdón, que te den sin perdón, que te jale el pelo, que sea un hijo de puta, la cosificación de la Titi esta, ¿no? O sea, Titi me pregunto, hoy tengo una, mañana tengo otra, pero no hay boda, quieren tener mi primogénito y llevarse el crédito, o sea, incluso también hablando de la mujer pues como una aprovechada económicamente, ¿no? Ya me aburrí, yo quiero un totito inédito. O, pues eso, la hipersexualización o el objeto sexual de las mujeres, ¿no? Pues chingan cuando yo le digo, ninguna me pone un pero, se encojona si se lo echo fuera. La segunda tiene la funda y me paga para que se lo hunda. La tercera me quita el estrés con polvos. Bueno, o sea, son todo temas bastante directos, ¿no? Luego también ese estigma hacia la mujer como interesada, como calculadora, ¿no? Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego, te está haciendo lucir mal, manito, yo que tú ruedo.
métele si quiere, pero no lo hagas público. Luego una violencia explícita o el tema del consentimiento. Esta canción tengo que matarla, I'm a bitch mala, esta tota voy a explotarla, in and out, tú sabes meter y sacarla, me dice papi stop, pero yo quiero darla. O la ostentación económica que decíamos antes, pues de que pasta tengo un montón, la violencia, balas tengo un montón, antes cobraba 1000, pero ahora cobro en diamantes, sentado en el Corvette. Bueno, o sea, si cogéis las canciones de reggaetón, muchísimas de ellas, casi todas de ellas, se pueden meter en estas clasificaciones de temas, ¿no? Y entonces, ¿esto qué pasa? Es que a lo mejor no le están prestando atención qué actividad está haciendo la gente joven mientras lo escucha. Pues efectivamente lo utilizan para hacer deporte, relajarse o estar de fiesta. Es decir, que probablemente es un papel secundario el que tiene este tipo de música y no le están escuchando estas canciones, ¿no? De hecho, los jóvenes a las preguntas, pues el 33% decían que lo que priorizaban eran el ritmo de las canciones, lo que les gustaba y no las letras, no se fijaban. El 65% de las mujeres sí que analizan las letras y un 25% decía que les daba como pereza, que no entendían los conceptos y que había expresiones que no entendían muy bien lo que significaban. Entonces, bueno, que puede ser a lo mejor que también haya una falta de formación. Pues también es muy curioso que la mayoría de la gente que los escucha son con estudios universitarios o de bachillerato, con lo cual, pues tampoco esto parece que dé una explicación, ¿no? Sigue pareciéndome también curioso que hay más mujeres que hombres que lo escuchan, que el 70%, como decíamos, esta justificación de por qué lo escuchan a pesar de pensar todo eso del reggaetón, pues por ese ritmo y porque en realidad están normalizando esta sociedad machista, ¿no? Es un reflejo de la sociedad. Entonces lo tienen asociado al ocio y hay esta violencia simbólica que se está normalizando. Entonces, bueno, ¿qué se podría hacer desde las aulas? Yo creo que no, lo que decía, no, la cuestión no es demonizar el género ni obviamente cerrar los oídos, simplemente pues que se puede reflexionar, se puede dialogar y puede haber pues, un debate en las clases que participen y que se les pueda dar a los adolescentes pues, herramientas que sean capaces de identificar este contenido tóxico, ¿no? Pues desde casa, los padres, pues transmitir valores, obviamente, en esta etapa tan vulnerable, que luego Sonia nos hablará más. Y luego, pues también hacer partícipes a los adolescentes de que no se crean que son objetos de su educación, que nosotros los adultos les decimos que no pueden ver porno o que no pueden escuchar reggaetón, sino que se sientan gestores válidos y legítimos y que entiendan que estar mejor formados e identificar esto no implica que sea una mayor crítica, simplemente que tienen que aprender a identificarlo. Y luego también hacerles entender que la música es un negocio y que la industria musical juega un papel muy importante en todo esto. Y bueno, y por último, os quería hablar un poco pues de una corriente nueva, ¿no? Una revolución que hay en el reggaetón sobre el reggaetón feminista, si realmente esto existe, y porque hay mujeres que dicen que por qué no es posible incorporar voces femeninas que se actualicen las temáticas y las relaciones de género, ¿no? Desde una perspectiva más igualitaria. Bueno, pues inicialmente las primeras que alzaron la voz femenina en el género fueron Ivy Queen y Nicky Jam, que jugaban un poco con la doble moral. Era como una imagen exuberante de la mujer, como buenísima, tremenda, pero a la vez también era complaciente y sufridora con el género masculino, con lo cual pues tampoco se generó una gran ruptura con lo anterior. Luego ha ido evolucionando también como a algunas canciones que son como mujeres que asumen los roles masculinizados y pasan a ser ellas la mamacita, entonces se están como homologando con el modelo masculino. Y eso ha ido evolucionando también a una doble vertiente hoy en día, que es el Slatwave y el Feel Good Feminism. El Slatwave, pues al final es copiar el imaginario hipervirilizado, es decir, ocupar, en vez de cambiar el paradigma de esta relación de poder, que sea la mujer la que está superiorizada, ¿no? Que está en esa imagen en esa situación de poder. Con lo cual, bueno, tampoco hay, a mi modo de ver, mucho cambio. Y luego el feel good feminism, que lo que defienden es que no está reñido poder bailar reggaetón, perrear y cantar reggaetón con que se empiecen a tratar temas que sean pues, feministas y que no se hayan puesto sobre las mesas anteriormente, ¿no? Y que, bueno, pues que el género de reggaetón no debería de ser exclusivamente como un monopolio masculino. Y bueno, creo que he ido súper rápido, pero esto es lo que os quería contar. Esta es la bibliografía que he utilizado y bueno, pues muchas gracias. Espero que os haya parecido interesante.